Gente y amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Arranca la máquina de pensar 2001, amigos, aquí en la Ciudad Vieja. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Ayer saben que estuvimos hablando de cuentos con Verónica Dauria y estuvimos vamos a pasar durante toda la semana, la charla que ocurriera en la Feria del Libro de Buenos Aires el 7 de mayo, fue esto, no, el 8 de mayo, ahí en Buenos Aires, en torno a el Mario Lebrero. Se llamó La Máquina de Pensar en el Lebrero. Hoy vamos a pasar la participación de Felipe Poleri. Pero, amigos, les digo que, como saben ya, porque salió en todos lados, es el Día del Libro y, bueno, de alguna forma, para La Máquina de Pensar, todos los días son el día del libro. Mire cómo se lo estoy diciendo, Gonzalo Gervás aquí en Controles de Emisión y Gustavo Germán en la puesta a punto. Hoy vamos a hacer algo que no hacemos nunca o casi nunca aquí en este programa tan prestigioso, que es regalar libros a aquellos que nos llamen al 2915 1050, perdón, 2915-1050. Y vamos a obsequiar una selección variada. Vamos a arrancar con Ana Solari, Cuentos Los Geranios. Esto está editado por una novela de Hugo Burel, El caso Bonapelch, ese hombre que imitaba a Carlos Gardel, que estuvo en ese problema, digamos, con Ángel Salvo. Después vamos a otra novela que se llama La Tierra Alucinada, Memorias de una China Cuartelera, una novela de Marcia Collazo, editada por Ediciones de Banda Oriental. Después un libro de cuentos llamado El libro de los peces, de Lucía del Bene, que realmente es un libro de cuentos que recomiendo, me gustó mucho, pasó por acá Lucía del Bene. Después vamos a regalar un libro que es notable desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista del contenido de la poesía. Se llama Antárticos, de Ricardo Pallares, con dibujos de Raquel Barbosa y con el diseño brillante de Maca. Este es un libro de Yao Gurú. Después vamos a pasar también con La Fábula del Tucutucu Real, de Mario Delgado Paraín, que está hecha con ilustraciones de Ignacio Calero. Está hecho en torno a alguien que viene del cómic, de la historieta, Ignacio Calero, y esta La Fábula del Tucutucu Real. También hablamos de en su momento, es un cuento largo, súper surrealista. Y por último, pero no menos importante, Dos extranjeros. Por un lado, un clásico de la novela negra, Chester Himes, Algodón en Harlem, se llama el libro, y el otro es un libro de Yaugurú, que es de un escritor brasilero llamado Carlos Eduardo de Magalhães, Pitanga. Se trata de un libro, una novela en torno a un prestigioso ejecutivo que, bueno, vive la vida loca ahí en San Pablo. Esos son los libros que vamos a estar regalando a aquellos que llamen al 2915-1050. Y bueno, también vamos a estar escuchando ya dije lo de Felipe Poleri. En el tercer bloque vamos a hablar de Mario Delgado Aparaín con Gerardo Ciencio y bueno, yo creo que ya está para empezar. Amigos, ahora le voy a dar la bienvenida a un escritor colombiano que anda por acá, por Uruguay. No es la primera vez que pasa por Uruguay, pero anda con una misión muy especial. Eduardo Bechara Navratilova. Miren qué segundo apellido tiene. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Eduardo Bechara es un hombre nacido en Bogotá, es un escritor, es novelista, pero estás en una misión un poco particular que cuando me la contaron me pareció muy interesante. Entonces dijimos, vamos a llamarlo a Eduardo para que nos cuente qué es esto de andar por acá por Uruguay. Claro, eso mismo dije yo, le dije yo a un poeta el otro día, estoy en una misión. Y básicamente, bueno, no, es un proyecto que se llama En Busca de Poetas. Uh-huh. La idea es recorrer los 9 países de habla hispana, desde Ushuaia hasta Caracas, buscando poetas con la idea de hacer un par de antologías, una de poetas inéditos, una de poetas publicados. Pero en realidad lo más interesante para mí es el cuaderno de viaje que voy llevando, que es una especie de texto multigénero, uh-huh, en el que hay crónica de viaje, un cierto tinte periodístico cuando me reúno con los poetas, y de alguna manera nuestras conversaciones forman una especie de collage con sus propios poemas. Que eso es otra obra tuya por otro lado. Sí, por supuesto, se tendría que leer como literatura. Claro. Cuando hablas de hacer una antología de poetas inéditos que sean latinoamericanos, o sea, no solamente de Uruguay, y tu idea, tu proyecto, ¿cuál sería? ¿Editarlo dónde eso? Sí, la idea
la idea es que cualquier persona está invitada a participar dentro del proyecto y dentro de las antologías. De hecho, hay una página web que es www.enbuscadepoetas.com, en donde pues hay un contacto y la gente puede enviar poemas ahí. De hecho, hay gente que es digamos que no es del mundo hispanoparlante, pero escribe en español, también podría participar. ¿No? Es una antología en español, por eso Brasil está excluido, digamos. Y la idea tuya es que cada poeta aporta o vos lo elegís, un poema. Sí, en realidad lo que sucede es lo siguiente, me he reunido con muchísimas personas, en este punto ya llevo prácticamente 2 años y medio de viaje. Comencé en enero del 2013 en Ushuaia, zigzagué toda la Patagonia, después me escalé Chile del sur al centro norte, el año pasado hice todo el centro de Argentina, Gran Buenos Aires en donde estuve 3 meses, y alcancé a morder parte, digamos, de Uruguay. Estuve un par de semanas en Montevideo, después me tocó suspender. A mi mamá, bueno, la operaron de la cadera, estuve en Colombia unos meses. Y ahorita, pues volví hace un mes a Uruguay, hice la costa este, estuve en Rocha también. Y ahora pues estoy retomando acá en Montevideo, ya llevo 2 semanas. El objeto de descubrir poetas editados e inéditos, documentarlos y publicar antologías de poesía, digamos, latinoamericana, sudamericana, ¿no? De la parte por lo menos y en español. Obviamente, pero también porque te gusta viajar, porque esto ahora con internet, antes sí se podía hacer así, digamos, eventualmente, ¿no? Yo no sé cómo sería antes, yo supongo que también se leerían diarios y se recibirían libros, pero ahora con internet, si no hay que buscar a los poetas, o sea, el problema es que se te tiran encima los poetas, te sepultan, ese sería el problema. Es que eso era lo que te iba a decir, yo creo que me he reunido con más de 1.300, 1.400 poetas desde que comenzó. Sí. De hecho, pues hay días en que me reúno con 4 o 5 poetas. Claro. Es muy interesante como vivencia, pero bueno, me parece extraordinario, claro. La obra literaria que estás creando, porque el acercarse a poetas es acercarse a personas muy especiales. Claro. Son muy especiales. Totalmente. Son diferentes del resto, creo que son diferentes. Y me siento totalmente privilegiado por ello. Eso sí, hay que aclararlo. Y bueno, pero para responder tu pregunta anterior, la idea con los poemas es que obviamente yo voy haciendo una selección inicial con lo que me voy encontrando, pero luego cuando el viaje termine, de aquí a unos 3 años hemos presupuestado estar en Caracas terminando, le pasaré esa preselección a una curaduría. Claro. Por ejemplo, hay un poeta que tiene una editorial en Santiago, otros poetas que tienen otra editorial en Argentina. O sea que vos estás generando proyectos y después vas a interesar a las editoriales. Claro, en ese momento ya hay editoriales interesadas. Claro. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Yo me tomé un café con el poeta, yo cené con el poeta. Entonces, obviamente que tiene que otra persona, digamos, que ya asume un paso hacia atrás, con más distancia, pues me ayudará a hacer la selección final. Puede hacer una evaluación, digamos, a distancia, sin conocer al poeta, solamente leyendo el texto. Exactamente. ¿No? Que obviamente, pues en todo caso, sigue siendo muy subjetivo, ¿no? Porque en el caso de los poetas inéditos, además hay un concurso al mejor poema, por muy arbitrario que se pueda hacer, pero fueron las bases que se pusieron al principio del proyecto. ¿Y dónde está acá en Busca de Poetas también? Sí, está ahí. Entonces es por $1.000 el mejor poema. Obviamente hay un jurado internacional que se encargará de eso, que son ¿Y eso cuándo se termina ese concurso? No, pues cuando acabe el viaje. O sea que durante todo este tiempo eso va subiendo, Sí, por supuesto. A www.enbuscadepoetas.com. Y bueno, y para responderte a la otra pregunta, por supuesto que me encanta viajar, ¿no? Si no... Claro. Pero fíjate que, teniendo en cuenta lo que habías preguntado, de que el proyecto se podría hacer en un mundo tecnológico a través de Internet, la respuesta es sí, pero te perderías lo más interesante de todo, que es ese contacto con los poetas que te demuestran en realidad quiénes son. Sin duda, sí, digamos, el hombre o la mujer que está detrás del poema. Y no, estaba pensando que no quiero hablar mal de la tecnología ni de Internet, porque para la poesía, creo yo, fue una gran tabla de salvación, digamos, ¿no? O sea, los poetas de todo el mundo están publicando en Internet y se conocen y se generan, digamos, antologías o se generan
cánones diferentes, ¿no? En distintos países, en América. A mí me ha pasado que han pasado por aquí poetas chilenos o paraguayos, y todos dicen lo mismo, que a partir de la irrupción de Internet en los 90, como que se desacomodaron los cánones de poesía que había en Chile, en Paraguay, se generaron otras cosas, ¿no? Claro. O sea, se generaron otras relaciones. Claro, eso es así. Yo creo que digamos, el Internet y el Facebook ha hecho que las fronteras se desdibujen en muchos sentidos, y obviamente en el poético. Y aparte de eso, por ejemplo, ¿qué ha venido pasando? Yo paso de la mano de un poeta a otro, por medio de recomendados, ¿no? Claro, y por ejemplo me dicen, no, mira, te recomiendo un poeta en Ecuador, se llama tal, y luego lo encuentras por Facebook. Claro. ¿No? Y entonces, pues, obviamente que Facebook, sin lugar a dudas, me ha facilitado la labor. Yo creo que los poetas, por lo menos acá, digo, lo que conozco en Uruguay, son especiales en este sentido. Creo que un poeta, por un lado tiene que tener una gran sensibilidad, pero por otro lado tiene que tener un cuero muy duro, muy duro, porque en general la poesía no se lee demasiado, no hay muchos horizontes editoriales, digamos, ¿no? En general los libros son de 200 ejemplares o 300, no se agotan. Entonces, normalmente a un escritor lo que lo hace es un libro, ¿no? O varios libros. Y si de repente hay muchos poetas que no tienen ningún libro y tienen que decirse a sí mismos, igual, soy un poeta. Ahí viene la parte, digamos, me parece a mí, de cuero duro, y por otro lado, sin perder la sensibilidad. Claro, y de hecho eso nos remite a la génesis del proyecto. Yo estaba con un amigo cuentista de Anfunes, Argentina, en Córdoba, y veníamos hablando del poco reconocimiento que se le da a los artistas en general y a los poetas en particular. Y ahí fue en realidad donde se gestó la idea del proyecto. Dijimos qué lindo sería hacer un viaje por toda América del Sur buscando poetas para darles el reconocimiento que se merecen. Claro. Precisamente por eso, precisamente por eso. Sí. Sí, igual son, digo, como muchos artistas, muchos escritores que tienen una hambre atrasada de reconocimiento, ¿no? Y yo no sé también si se calma esa hambre en algún momento. Y bueno, obviamente, pues, a mí el cuaderno de viaje me parece muy interesante, es porque genera su propio universo. Claro. Y además que queda la huella dactilar de un poeta al lado de la huella dactilar de otro, y la huella dactilar de uno al lado de otro y de otro y de otro y de otro genera, digamos, la poética del lugar, y la poética de un lugar puesta al lado de la poética de otro lugar genera la poética de una región, y la poética de una región puesta al lado de otra región genera la poética de un país, y la poética de un país puesta al lado de otro país va generando la poética del continente. Y mucha gente dice que, por ejemplo, la filosofía de América del Sur pasa a través de la poesía. De forma que de alguna manera me gusta pensar que el cuaderno de viaje es una especie de texto que recoge la filosofía de América del Sur. De alguna forma sí, la poesía obviamente está muy, los escritores en general, pero sobre todo los poetas, normalmente son buenos pensadores o grandes pensadores, pero son buenos pensadores, y de hecho los grandes filósofos suelen ser buenos escritores, también escriben bien, ¿no? Claro. No es que solamente filosofen, sino que en general son buenos escritores. Está muy unida la escritura y la filosofía. De todas formas, esta cuestión de tipo palincepto, esta cuestión de acumulación, digamos, de tipo aluvional que estás haciendo, por un lado puede pintar el momento, la coyuntura, también puede pintar las falencias, ¿no? O las modas, o las, digamos, lo que predomina, ¿no? Que sabemos que a veces los artistas, digamos, menos conocidos, menos reconocidos, son aquellos que son como bichos raros, que están ¿no? Que van en contra de toda la corriente. Claro. Sí, por ejemplo, hoy estaba reunido con Melba Guariglia, y entonces me empezó a hablar de Herrera y Reisig, sí, Julio Herrera Reisig, sí. Y Reisig, y precisamente fuimos a sus poemas, y que son unos poemas ya de hace unas buenas décadas. Sí, 1910, 1900. Estamos hablando de un siglo. Sí, pero es un poeta que sí. Claro, pero muy interesante ver, digamos, la forma en que ha evolucionado la poesía. Claro. ¿no? De una forma... Claro. Digamos, pero por ejemplo, digo, no sé si te hablaron acá de Marosa y Giorgio, pero si lees Marosa, yo creo que es un caso muy distinto, digamos, de lo que normalmente se hace en poesía, me parece, ¿no?
Igual alguien me dijo que era tropical, lo cual era rarísimo para Uruguay, ¿no? Pero hay un escritor amigo cubano que vive aquí que dijo que cuando la leyó le pareció que no podía creer. Y aparte ella se vestía exuberante, colorida, claro, ¿no? Como el trópico, ¿no? Pero igual es algo raro, ¿no? Bueno, eso ya entrará alguien a, digamos, a leer y a mirar a través del cuerno. Pero tienen que ser poetas vivos, por ejemplo, en el caso de Julio Herrera, sí, obviamente. Julio Herrera, por ejemplo, lo que hicimos fue a través de Melba Guarilla, que surgió el tema, porque me dijo que la casa de... estaba aquí cerca. Entonces me contó todo el... ¿Cómo se llamaba? La torre de los panoramas, y que se juntaban, y ellos decían que el resto era tonto video, ¿no? Que Montevideo era tonto video. Exacto. Y tenía un cartel que decía prohibida la entrada a los uruguayos. Ah, sí. Sí, exacto. Entonces a través de ella, pues así incorporamos a este poeta que está muerto. Entonces también me gusta incorporar a los poetas muertos a través de los otros, a través de qué es lo que los otros poetas dicen. Correcto. ¿No? Por ejemplo, en Chile, pues estuve tras los pasos de Jorge Tellier. Claro. Ahí caminé su carrilera y me fui con otro poeta Chile que lo conocía. Entonces, bueno, eso todo se hará posteriori, ¿no? Digamos que el tiempo siempre es el que... Es como si fueras, digamos, un arqueólogo, un minero que va juntando todos, ¿no? Muestras y muestras y muestras. Exacto, es un muestreo. Toneladas de muestras y después eso se va. Lo lindo es que el poeta, o sea, yo le digo al poeta, bueno, ¿qué me quieres mostrar? Claro. Es decir, el poeta tiene la posibilidad de mostrarme realmente lo que quiere. Claro. Pero yo te pregunto ahora, claro, una pregunta un poco impertinente capaz, ¿no? Porque digo, obviamente sos un hombre que ha escrito novelas, has escrito poesía, ¿no? Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer, o sea, de alguna forma tenés una cierta estética propia, como pasa con cualquiera que escribe mucho tiempo, a lo largo del tiempo va generando su propia, ¿no? Habrá poetas que te arriman cosas que vos decís interiormente, esto es infumable. Sí, sin duda, y generalmente lo que pasa ahí es que pues yo doy mi opinión. Por supuesto de una forma muy respetuosa y aparte yo fui profesor de escritura creativa en la Universidad de Temple en Estados Unidos. Entonces, digamos, tengo la capacidad de poder decirle, dar mi opinión de una forma positiva, como una crítica positiva. De hecho, pues muchas veces termino haciendo taller de literatura con muchos poetas que están verdes aún, ¿no? Como me gusta llamarlos. Claro. Están en una etapa de maduración, están verdes. Y generalmente lo que termina pasando también es que estos poetas me lo agradecen, ¿no? Como voy de un referido a otro, generalmente lo que pasa... Hay un nivel. Hay un nivel. Entonces, de acuerdo. ¿cuándo termina pasando esto? Cuando me reúno con alguien que me escribió a la página correcto. y me dice, mira, yo sé que ya estás por llegar... Sin ninguna referencia. Sé que estás por llegar a Montevideo, me gustaría reunirme contigo. Sí, dale, vamos. Y ahí termina pasando que termino dictando un taller. Le digo, mira cómo te sonaría sin este adjetivo, sin estos enganches innecesarios, sin esa introducción. En general, alguna vez alguien me dijo que la crítica que es precisa o que es concreta, esa libera, digamos, positiva, ¿no? Claro. La que es mala es la crítica que es global, que dicen, es infumable. Exactamente. Y además yo jamás uso las palabras me gusta, no me gusta. Digo, funciona, no funciona, claro. por qué está funcionando y por qué no está funcionando y cómo podría funcionar mejor. Claro. Son todas, digamos, técnicas que yo traigo, digamos, de haber sido profesor de escritura creativa en Estados Unidos. Entonces, eso lo aplico al proyecto y por último, cuando hablas con estos poetas, que obviamente estamos hablando de distintos países, pero yo creo que en general tienen... yo creo que con cualquier artista, no voy ahora a individualizar solo los poetas. Creo que cualquier artista de alguna forma sabe que tiene algo para expresar dentro, algo que lo presiona, y por otro lado eso genera una cierta diferencia, por lo menos para él, ¿no? De sentirse diferente, y en general diría que sí, genera una gran inflación del ego a veces, ¿no? Es un gran ego para decir, nadie me reconoce, yo igual tengo que continuar, y bueno, hay gente que, y de hecho grandes genios de la historia han continuado gracias a ese, ¿no? Entonces, en estas charlas, en estas cientos de charlas que vos te encontrás con personas que
que pueden estar satisfechas, no satisfechas, pero digamos que tienen un ego importante. Claro, claro. Y yo me he dado a llamar los egos de mamut. ¿Por qué? Porque hay una gente que tiene del mamut, sí, claro, más grande que un elefante, sí, de acuerdo. Son unos egos muy grandes y bueno, de alguna manera también me he desarrollado he desarrollado la aptitud de lidiar positivamente con esos egos. Uh-huh. De hecho, pues me parece lo tomo como algo que hay que entender. No, un poeta en Chile me dijo, los poetas tienen ese ego así tan gigantesco porque es lo único que tienen. Claro, eso es lo que yo creo. Sí, en entonces, parte es como una defensa también. Claro, entonces otra poeta decía, eso es pura inseguridad, esos egos así tan grandes. Entonces, yo la verdad, bueno, hay unos poetas que su ego es tan grande que quedan caracterizados de forma ridícula. Uh-huh. O a veces el ego es tan grande, va en contra de ellos. Ocurre, ahora no voy a nombrar, pero hay una gran poeta uruguaya, famosísima, que dijo de otra poeta, ¿no? Que era más joven, que era de otra generación, pero me pareció extraordinario lo que comentó. Dice, ¿qué te pareció tal, esta poeta? Y me dice, es muy buena, dice, ¿no? El tema es que ella se cree genial. Claro, sí. Sí, eso es muy complicado, entonces, pero bueno, en términos del proyecto, obviamente pues tengo muchísimas anécdotas, anécdotas. Y eso, pero digo, eso no lo pones cuando en la obra, no. Eso está en el cuaderno de viaje. Porque puede ser que ese cuaderno, como todos los diarios, al final no todo el mundo le vaya a gustar ser... Sí, eso va a pasar. Es tu misión. Digamos, eso va a pasar con toda seguridad. Porque también ese cuaderno de alguna forma te va dibujando a vos como escritor. Pero totalmente. Pero yo soy muy, muy, muy fiel a la vivencia. Uh-huh. Entonces, ese cuaderno pues va a expresar la vivencia. Uh-huh. Y entonces ese cuaderno que va a ser una especie de diario o de crónica, obviamente, o de reflexión, bueno, es algo así, ¿no? Es una escritura... Si se quiere, ahora te iba a decir, porque se está de moda ahora hablar de la autoficción como escritura del yo, sería escritura del yo de Eduardo Bechara, pero viendo el ego de Eduardo Bechara, viendo los egos de estos cientos y cientos de escritores. Sí, así es, a través de un viaje. Claro, un viaje. Un viaje físico y poético. Claro. Impresionante. ¿Y tenés el título ya del libro o no? No, es que el cuaderno de viaje se va a dividir en varios cuadernos de viaje. Va a estar el de la Patagonia, el de sur de Chile, el de Santiago de Valparaíso, el del centro de Argentina, correcto. Sí, no sería enorme. Porque es que hay cuadernos de viaje, por ejemplo, el de Patagonia tiene 800 páginas, incluidos los poemas, claro. Todas las vivencias. ¿Y fotos? Esto no. No, fotos no. Fotos se van colgando por otro lado, pero no, porque fotos no, es que el cuaderno de viaje se lee como literatura. Como literatura, no es necesariamente una crónica de un viaje, sino un viaje literario. Digamos, claro, se lee como literatura. Muy bien, www.enbuscadepoetas, todo junto, enbuscadepoetas.com, es la página web de Eduardo Bechara, donde está este escritor, este poeta colombiano, haciendo este viaje, esta búsqueda a lo largo de América, esta búsqueda poética. Esperemos que te vaya recontra bien, me parece muy original, y desde ya te digo, si yo asocié con los detectives salvajes, puede haber múltiples asociaciones con muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, Pablo, un gran placer haber estado acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, esta semana estamos pasando, ya lo avisamos, la Máquina de Pensar en el Lebrero es una charla sobre el escritor que ocurrieron en la Feria del Libro el viernes 8 de mayo, ahí en la Feria del Libro. Ahora le toca a una charla breve que dio, pero muy afectuosa, su amigo, su compañero, su discípulo, Felipe Poleri. Bueno, muchas gracias. Sí, yo ahora cuando estaba escuchando a Juan Ignacio, Mario adoptaba escritores más jóvenes. Capaz no nos llevábamos tantos años, sí, 15, una cosa así. Pero él tenía esa rara virtud que pocas personas tienen, de convencerte, de pincharte,
de obligarte de alguna manera a ir a lugares que capaz solo, sin su apoyo, sin su aliento, no hubiera sido. Y para mí fue, además de un gran amigo, fue ese padre que elegimos. Muchas veces algunos de nosotros necesitamos otro padre además del biológico. Y para mí fue eso, no porque me cuidara, porque no era así, sino porque me cuidaba como escritor, me alentaba, me criticaba, me relajaba si era necesario. Y eso siempre, pero siempre estaba ese aliento, esa confianza, ese aliento de fondo. Y yo siempre le decía, ¿cómo voy a poder pagarte? Y él me decía, bueno, hacé lo mismo. No, eso no se paga. Hacé lo mismo con los que vienen. Y yo he tratado de hacerlo. Ahora que ya casi tengo la edad en que se fue Mario, que es una herida abierta que muchos de nosotros tenemos. O sea, trato de alguna manera de hacer lo mismo, de leer, comentar. No tengo la capacidad que tenía Mario, por cierto, para hacer eso, pero trato de hacerlo. Y a la pregunta de por qué pasa en Uruguay, si está en el aire, en el agua, no, yo creo que están las dificultades. El que quiere escribir en Uruguay, quiere escribir. O sea, no pasa como en otros países, por miles de razones, desde que es un país pequeño, desde que no tiene mercado, ¿no? El que quiere escribir, quiere escribir. Y se es capaz de sacrificarlo todo por escribir, como lo sacrificó Mario. No importa pasar mal, no tener dinero, las miles de contratiempos que se sufren. Pero el que quiere escribir, escribe, a pesar de todo. Entonces son vocaciones esas muy, muy profundas, muy, muy difíciles de... No hay nos curtimos en el fracaso. No importa lo mal que nos vaya, estamos convencidos y seguimos adelante. Y yo creo que es un poco lo que pasa con Uruguay. De ahí Felisberto, que él escribía, él estaba en la suya, él escribía, no le importaba si las multitudes o nadie. Y así son en general los escritores uruguayos. Y por eso también somos tan particulares, porque hacemos lo que se nos da la gana. No buscamos, sabemos que no vamos a obtener absolutamente nada, por lo menos hasta los 70 años, los primeros 70 años son los más difíciles, sabemos que no vamos a obtener nada, entonces nada más que la satisfacción que nos da hacer, que nos da escribir, y por eso somos tan tenaces y tan insulares también, tan raros, porque escribimos solos. No hay corrientes, no hay nada, escribimos solos, nos apoyamos unos a los otros, pero es un apoyo muy, muy tenue, es simplemente el aliento, la crítica, que es mucho, pero no hay otra ayuda, hay otro apoyo, que la vocación, que la decisión. Y yo todavía estoy pasando por los años más difíciles, espero que a los 75 se me recompense, pero bueno, yo creo que contestando a la pregunta, yo creo que es por eso, porque lo que escribimos es porque queremos escribir a pesar de todo. Podemos aguantar, como aguantó Mario, condiciones de vida paupérrimas, pese al esfuerzo que puedan hacer los demás para ayudar y todo lo demás, ¿no? Pero es esa convicción profunda que tienen los escritores uruguayos. Esa es para mí la aplicación, pero no sé, yo no. Y también digo,
solamente aquí quiero agregar una cosita más, porque, bueno, muchos fuimos amigos suyos, y ahora está como todo ese mito, pero yo me acuerdo, y muchos se acuerdan, muchos de los que están acá, a veces las malas condiciones, los proyectos. Yo cuando le dieron la beca, yo dije, pero qué alegría, saliste del arroz, Mario, ahora por fin vas a comerse un poco más variado, yo qué sé. Y eso, ¿no? O sea, no fue un mito, fue un ser humano con sus problemas, sus aflicciones, sus tristezas. No fue ese hombre aéreo, que lo era muy espiritual, pero también era muy de carne y hueso. Y me gustaría que nadie se olvidara de eso, que los escritores, incluso Mario, son de carne y hueso y tienen problemas como todos los demás, e incluso peores, por el hecho solo de escribir. Y bueno, y como siempre, yo sigo esperando que vuelva. En cualquier momento sé que va a volver. Y una vez, cuando iba a presentar un libro, hacía poco él se había muerto, lo llamé por teléfono. Y Juan Ignacio me dijo, ¿querés creer que sigue vivo? Y yo le digo, hijo de psiquiatra. Y sí, yo sí quiero creer que sigue vivo, sí. Nada más. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando en el bloque anterior a Felipe Poleri y ahora les propongo cambiar de trillo y hablar de una novela que fue reeditada hace poco, Alivio de luto, de Mario Delgado Paraín. Con esto vamos a recibir al crítico, al poeta, al escritor Gerardo Ciancio. ¿Estás ahí, Gerardo? Sí, hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Gerardo Ciancio, la idea es un poco conversar unos minutos en torno a esta novela, una novela que ya tiene sus años y que fue reeditada ahora, y sobre todo para ver lo que se siente para aquellos que no la leyeron, obviamente será un descubrimiento, pero para aquellos como vos que la leyeron en su momento, ¿qué se siente volver a leer Alivio de luto? Sí, claro, pasaron años, ¿no? La versión es la primera edición es del año 98. Uh-huh. Digamos, más próxima, si se quiere, a los acontecimientos de la dictadura y del final de la dictadura y el comienzo de la democracia, que de alguna manera son ficcionados, ¿no? En el mundo de Alivio de luto, pero bueno, que tiene vigencia mucho más allá de las referencias directas a la historia reciente. La historia en sí misma, la ficción de Alivio de luto y el entramado desopilante de los personajes y las situaciones que viven, tienen una vigencia enorme por el mundo que fue construyendo Mario Delgado, ¿no? Sobre todo el mundo en torno a mosquitos. El mundo, es cierto, hay un mundo en torno a mosquitos y hay unas constantes, digamos, de Mario Delgado que uno releyéndolo ahora, por ejemplo, esto es entre paréntesis, no te voy a quitar, no te voy a desviar, pero me llamó la atención ver la presencia de los vikingos en esto. Entonces me di cuenta que en todas las novelas de Mario Delgado Paraín, siempre hay alguien vikingo. ¿Sí? En El hombre de Bruselas aparece gente disfrazada de vikingo. Digo, siempre aparece alguien que tiene que ver con los vikingos y se ve que es porque le gustó la película de Tony Curtis, digo yo, aquella con Kirk Douglas, digo, no sé. Sí, yo creo que tiene mucho de... Es una hipótesis, ¿no? De matiné barrial, sí, claro, de lecturas de historietas, claro. ¿verdad? del Príncipe Valiente. Puede ser que tenga ese tipo de sedimento, esa como pequeñas asociaciones por los vikingos, pero sobre todo que uno uno, por ejemplo, le da cierta veracidad hasta el punto de no saber si estuvo alguna vez en el boliche Escauluna, ¿no? Los boliches, sí, el coronel Werner Valerio, el coronel Valerio que había aparecido en Johnny Sosa. Ahora Johnny Sosa, hay todo un universo. De todas formas, si te parece, Gerardo, vamos a recordar un poco lo que es el argumento de esta novela, digo para aquellos que no la leyeron, porque cuando decís que es desopilante, es realmente, por un lado desopilante, pero por otro lado hace un análisis
dentro del absurdo y lo gracioso, de cosas tan importantes como es el pasado reciente, como es el poder de la historia, como es la necesidad de narrarnos. En un momento, digo, voy a ser muy esquemático, Alivio Lutos, Mosquitos, bajo la dictadura militar, la del 73, la que ya todos pasamos, y hay un hombre, un Esnal, este hombre que... Gregorio Esnal. Gregorio Esnal, o sea, se muere la madre, creo, y tiene que conseguirse plata. Entonces, como este hombre es una enciclopedia de datos inútiles, es alguien que es el intelectual del pueblo, pero no sabe trabajar, lo que dice es, voy a hacer cursos para las señoras de bien, como están ahora, digamos, que es para darles charlas de historia, un poco de la historia, hablar con ellas, y le dicen, pero para dar cursos, sean para las esposas de los militares, sean para quien sean, vos tenés que ir a pedir permiso, autorización a los militares. Y los militares le dicen que sí, que le dan permiso, pero con una condición. Le dicen que puede hablar de toda la historia que quiera hasta... le fijan la fecha, ¿no? Sí, le fijan la fecha, hasta el descubrimiento de América. Claro, hasta el 12 de octubre de 1490. O sea, del descubrimiento de América para acá no, porque ya nos tocamos en el pasado reciente. Claro, pero eso de alguna manera es una metáfora, o si querés una metonimia, no es parte por el todo de los absurdos de un mundo, de un clima, pero también de hechos, de una retahíla de hechos absurdos y situaciones absurdas que se generan en estos gobiernos de fuerza que ocurrieron aquí. Creo que esa fecha que pone el coronel dentro de las nociones que tiene de historia es para poner una cota y no llegar a la modernidad, claro, no llegar a la historia social contemporánea, no llegar, ¿verdad? Él cuando escucha por momentos a dar la conferencia, que es una conferencia justamente sobre la fecha a Gregorio, que da una conferencia para las fuerzas vivas, lo pongo entre comillas, él dice, bueno, son especialistas, estos comunistas son especialistas, siempre con una sospecha que el narrador se hace cargo de eso jugando, ¿no? con ese punto de vista desde un coronel que es una especie de hirsuto, de hombre corto también, es una caricatura también. Pero manera, eso es un poco el miedo de los, digamos en ese caso los militares, al tema al intelectual, a la historia, ¿no? Al conocimiento y al conocimiento histórico. Entonces al poner esa... Es la quema de libros, ¿no? En definitiva. Claro, al poner esa fecha, digamos, del descubrimiento de América para acá, no podés hablar, tenés que hablar antes de historia, y él empieza a generar una historia antes, digamos, lo cual es absurda la represión que le ponen, y también es absurdo las clases de historia de él. Claro, es como una especie de protohistoria que genera Gregorio Esnal, y también hay una historia en paralela dentro de la ficción, que es la historia de Emilio Estriga y la familia Estriga, claro, ¿no? Claro. Toda esa familia centroeuropea, mítica, que tienen como su protohistoria, que se va entrelazando en el discurso del propio Esnal y en la propia narrativa, pero el pobre Emilio Estriga es un guerrillero, un combatiente que está preso en condiciones lamentables, ¿verdad? Su hija anda por allí claro, perdida. Ahí digo, este hombre Emilio Estriga es amigo de Esnal, Gregorio Esnal, y lo que se ve en el pueblo es que y ocurría eso, ¿no? Como el padre está preso o estuvo desaparecido, en fin, la hija, que no tiene nada que ver, cae con ese oprobio, digamos, todo el mundo la ve mal o la ve, digamos, tiene ese oprobio. Y lo que hace Gregorio Esnal, que es una enciclopedia de datos inútiles, que él no tiene fuerza para nada, en fin, que jamás se metió en política, digamos, de una forma muy fuerte, lo que hace es compensar a esta muchacha que todo el pueblo la mira mal, la compensa inventándole un pasado de linaje histórico que va hasta los vikingos. Claro, pero yo pienso también esa excentricidad de Gregorio Esnal, de reunir los datos excéntricos e inútiles de la historia universal, sí, y manejándose con fuentes de información previos a la internet, ¿no? Sí, bastante artesanal, y sobre todo la biblioteca del pueblo. Esa es la fuerza de la erudición, perdón, porque antes de internet esos eran los verdaderos eruditos. Por supuesto, es un erudito, pero también ese cúmulo de erudición
Y ese cismar la historia inútil de la humanidad también es una forma de resistencia, metafóricamente hablando. Creo que hay una construcción, digo, porque ¿a qué resiste el gobierno de fuerza, la dictadura? ¿A qué resiste? Al conocimiento, tiene una fuerte resistencia al conocimiento. La acumulación de conocimiento es un arma, se genera un poder, se genera el peligro para ese otro que lo que hace es escatimarlo o anularlo directamente, ¿no? O una fecha ridícula para decir la historia, aquí termina la historia que usted puede contar y de aquí para adelante no me cuenta más nada. Y Gregorio, en definitiva, es un resistente civil a su manera, porque hay una situación bastante curiosa en la novela. Mientras está preso Milo, los amigos, no Milo, el combatiente social, el combatiente por acción directa, digamos, está preso en un cuartel, digamos, Gregorio Snell se autoencierra, se autoconfina también. Y hay como un buen tramo de la novela que está confinado, escuchando Onda Corta en un cuarto oscuro de su casa, ¿no? Y alimentado por su madre, a la que después pierde en la novela, ¿no? Fallece la madre. Ese confinamiento voluntario y también absurdo de Gregorio también pasa a cobrar un espesor de significación dentro de la trama de la novela, ¿no? Que en donde más allá de lo desopilante, yo decía, el humor, la ironía, el juego paródico, la carnavalización de la narrativa, hay detrás también una propuesta de cómo leer la historia reciente, de parte del narrador, digo, ¿no? No, sin duda, y yo no sé si cuando Editorial Planeta en Seis Barral decidió reeditar Alivio de Luto, no sé si fueron conscientes, creo que no, me imagino que no, de, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo ahora en la actualidad en Uruguay con, yo que sé, esto de la escultura en torno a los las declaraciones de ministros, el tema de la historia reciente, el tema de qué pasó con los desaparecidos. O sea, aquí en Uruguay hay una gran fractura y factura que está pendiente y está muy claro el tema de, bueno, quién cuenta la historia. Si la historia son la teoría de los dos demonios, los dos ejércitos combatientes, lo juntamos en una escultura y ya está. O está el tema quién la cuenta. En Alivio de Luto es fundamental, es quién cuenta la historia. Claro, y son personajes absolutamente anónimos, absolutamente siluetas, totalmente, no hay héroes. Los héroes se transforman una vez que uno se involucra en la narración, ¿no? En la trama. Y otra cosa, perdona porque te estoy escuchando, cuando decís de los héroes, me parece importante, porque en ese discurso de la teoría de los dos demonios, digamos, de dos ejércitos, los que estaban en el medio, que no tomaron las armas, parecen no existir. Y sin embargo, en Alivio de Luto, los que están en el medio, digamos, los que sufren todo eso, bueno, es Snell, es la hija de Emilio Estrigo, es decir, son todos los que están en el pueblo, ¿no? Claro, la glorificación de una versión militar o militarizante de la historia, sea del signo que sea, tiene su riesgo, ¿no? Ocurren estos embrollos históricos. Que me parece que el aporte de Alivio de Luto, instalado en como decimos muy bien, en este presente, en esta contemporaneidad estrictamente, permite también releer otro lugar de la historia, que es esos lugares que desde el anonimato o desde el desconocimiento de los otros ocurrieron hechos que son totalmente heroicos. Claro, es un heroísmo cotidiano, que no es de armas tomadas, no de armas tomadas. Claro, sería de micropolítica, digamos, en lo que ocurría en la cotidianidad. Sí. Ahora, la novela no pretende tampoco como se lee como se debe leer una novela, o sea que te tiene entretenido, atrapado, fluye la prosa, es de las mejores prosas de Mario Delgado, cuando llega a Alivio de Luto en el 98, ¿no? Una prosa que se vuelve como prístina, transparente, fluye a una velocidad enorme, y sin embargo la escritura yo supongo que está muy elaborada, porque la respiración de la propia prosa demuestra que hay un trabajo enorme detrás, ¿no? Que aparenta ser sencillo, pero como efecto de lectura. Hay una cuestión también, esa cuestión como de comedia, digamos, yo siempre pienso en Bienvenido Mr. Marshall, aquella película española, porque hay, por un lado, hay un discurso político, pero por otro lado, adelante parece que hubiera una comedia, ¿no? Exacto, sí, como esa noción de que los personajes se saben parte de la historia, saben que son figurines de la comedia.
por lo menos es aquello que decía Barthes, estos personajes parecería que tienen como una especie de segunda conciencia que son de papel, ¿no? Y que están dentro de la historia. Claro. No, y hay un detalle con el tema de ese humor que decís vos en el narrador, está siempre presente, o digamos esa especie de sorna un poco, está el tema de que el humor es lo que no soporta el poder militar. El poder militar no soporta la risa. Claro, y es una sorna y un mirar al sesgo también muy uruguayo, o sea, en el mejor sentido, lo digo, ¿no? La recuperación de esa primero aparece la ironía o la desconfianza o y esto que es, y ahí luego viene la aproximación, como para mí, ¿no? Propio de cierta idiosincrasia, de cierta manera de ser, que está bien reflejado en muchos de estos personajes. Porque dentro de esa lógica también, curiosamente o contradictoriamente, entra también la psicología de Werner, ¿no? Del coronel, que es otra criatura más del tinglado. Sí. Lo que pasa es que es una criatura nefasta. Él como militar desconfía, como decís vos, del conocimiento, siempre está desconfiando, y de hecho la novela le da la razón, digamos, los hechos le dan la razón, que tenía razón en desconfiar de este pobre hombre que era una enciclopedia de datos inútiles, que parecía tan poca cosa, pero él desconfiaba porque no confía en la gente de libros, digamos. Claro, desconfiaba como en otro nivel de desconfianza, ¿no? Claro. Un nivel como muy primario, una desconfianza al enemigo, una relación bastante maniquea. Claro, esa desconfianza del pobre Gregorio, que va creciendo en la novela, va creciendo como un torrente, frente a los personajes y frente al lector, con una intensidad muy grande, ¿no? Y Gregorio va aumentando esa capacidad de decir bolazo también, ¿no? De fabulación. Sí, pero la fabulación de Gregorio, sí, claro, es parte de la beta humorística, pero también es una historia posible que se monta sobre la historia que ocurre en Mosquitos. Está esa otra historia, que es la historia universal, jamás contada, podría llamarse así, ¿no? Incluso con una sobrevida, el coronel tiene una extraña sobrevida post-dictadura, o sea, llega hasta la apertura democrática y sobrevive a eso, ¿no? Y decrece incluso el personaje, decrece en intensidad, pero a propósito, queda como una segunda línea, ¿no? Por lo que le hace su hijo, su mujer, etcétera, además. Sí, ahí Mario Delgado como narrador se las toma, le cobra a este tirano, este pequeño tirano de Tiranosuel de provincias, ¿no? Pero bueno, yo creo que Alivio de Luto se puede leer desde muchas formas posibles, y una de las formas posibles sería tratar ahora de eso, de lo que fue la dictadura en lo cotidiano, sin la épica, sin los discursos, digamos, rimbombantes de combatientes, sino en lo que vivió cada uno en la cotidiana, ¿no? Claro, pero hay que permitir